son situaciones que hay que tratar de adecuarlas en estadios previos a la diálisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el seguimiento médico nutricional? ¿O cómo debería ser idealmente? Tenemos que trabajar muy de cerca con los nefrólogos. En el centro de hemodiálisis nosotros pasamos, la visita conjunta, ¿no? El equipo de nutrición, los nefrólogos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto tiene de vitamina D prescripta, cuánto tiene de calcio, cuál es el fósforo de cada mes, que el fósforo tiene que ser prediálisis para tener el seguimiento, ¿no? Y según eso, hacerle la bioimpedancia al paciente, calcular su porcentaje de masa muscular y luego hacer el requerimiento proteico individualizado, ¿no? Eso en pacientes en diálisis. Y en los que están en prediálisis, en seguimiento por consultorio externo, en ellos lo que tenemos que hacer es hacer este seguimiento ya desde que los identificamos. Entonces a los pacientes se los capta y se les hace el seguimiento según el estadio. Normalmente estadios 3 y 4 se les pide cada 6 meses el laboratorio. En estadios 5, los que son 5 sin diálisis, digamos filtrados menor a 20, que según las guías a partir de 20 es cuando uno tiene que incorporar lo que van a ser los accesos para iniciar la diálisis. En esos pacientes es más seguido y también en pacientes trasplantados. Porque ¿qué pasa? Si un paciente tiene enfermedad renal crónica, le hacemos la dieta, el abordaje y nuestro paciente se trasplanta, ¿desapareció esta situación? No del todo. Muchos pacientes llegan al trasplante ya con trastornos óseo-minerales. Entonces, en el post-trasplante, que ya se van a ir nivelando de a poco los valores de fósforo, de vitamina D y todo, tenemos que hacer un apoyo nutricional importante para que el paciente recupere lo más que pueda su masa ósea, ¿sí? Ahora, el abordaje médico nutricional entonces va a estar centrado primero en el control estricto del fósforo dietario. Segundo, el control del calcio, vitamina D y PTH. Nos vamos a concentrar en el fósforo, que es el principal nutriente que nosotros ejercemos acción desde la dieta, pero fíjense que hay muchos factores dietéticos que tienen un efecto sobre el metabolismo óseo-mineral, como habíamos dicho en todos los estadios, pero fundamentalmente a partir de un estadio 3. Fíjense, una dieta alta en proteínas también causa lo que va a ser un aumento en todos los indicadores nitrogenados. Una carga ácida de la dieta aumenta la excreción urinaria de calcio. Y acá entran las famosas dietas ácidas de alcalinas, no sé si han escuchado, o los indicadores PRAL de la dieta, ¿no? Que uno suma los indicadores PRAL de la dieta y vas haciendo una dieta que sería de diferente carga. Y en cuanto a la carga, si nos vamos un poquito para abajo, dice baja ingesta de verduras y frutas, posible disminución de la densidad de la masa ósea. Se sabe que las verduras y frutas contrarrestan la acidez del cuerpo, ¿no? Son alimentos alcalinos. Es por eso que los pacientes con enfermedad renal y sobre todo en estadios previos tienen que tener una ingesta importante de verduras y frutas seleccionadas según su nivel de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las frutas van a contrarrestar la acidez del cuerpo porque son alcalinas, ¿sí? ¿Y cuáles son los alimentos ácidos? Principalmente la carne roja. Por eso que en la dietoterapia disminuimos carne roja y derivados, incrementamos verduras por selección y bueno, ya en muchas guías se está planteando el reemplazar la proteína animal por proteína vegetal en un porcentaje de 50-50 o 70-30 dependiendo del paciente. Ahora, fíjense, la baja ingesta de calcio aumenta también lo que es la PTH. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que saber que en un paciente que está en diálisis o prediálisis, no vamos a cubrir el requerimiento de calcio a partir de la dieta. ¿Por qué? Porque los lácteos están restringidos a porciones específicas de acuerdo al paciente. Entonces yo desde que empiezo el tratamiento yo tengo que avisarle al paciente y decirle, bueno, esta dieta es baja en calcio, no cubrimos los requerimientos y en algún momento el nefrólogo le va a empezar a suplementar calcio. Porque luego el paciente se preocupa y los lácteos muchas veces son alimentos valiosos en las personas. Y dicen, no, necesito tomar leche para estar más nutrido, estar más fuerte. Y empiezan a cargarse de fósforo. La leche no se contraindica, pero tenemos que asumir nuestro rol como nutricionistas que el calcio, estas dietas, dietario no lo cubre.
A partir de cierto momento el nefrólogo prescribe la suplementación y entre lo que prescribe el nefrólogo e indico yo, no tenemos que superar los 1000 miligramos. Si lo supero, aumenta la calcificación. Y si lo bajo, se sube la PTH y aumenta la hiperfosfatemia. ¿Se entiende ahí? El balance es una línea muy finita, ¿no? Es por eso es que hay que ir calculando y conociéndolo a nuestro paciente todo el tiempo. Suplementación de vitamina D. Como hemos dicho, el paciente va a estar suplementado muchas veces desde que lo conocemos. Y el paciente confunde calcitriol con calcio, por el nombre, ¿no? Y te dice, estoy consumiendo calcio y te traes calcitriol. Yo, no, eso es vitamina D. Entonces, también tenemos que asumir que la vitamina D no se cubre desde la dieta. Es suplementada. Y es mi deber y mi obligación preguntarle al paciente si está tomando sus vitaminas. Porque el paciente te dice, no, tomo como 10 medicamentos y te empieza a contar ácido fólico, vitamina D, hierro, y no son medicamentos. Entonces hay una confusión en el paciente que piensa que está tomando medicamentos, pero en realidad es un soporte nutricional vitamínico mineral que lo tiene instaurado. Y si el paciente sabe para qué sirve, lo toma. Si no lo sabe, piensa que es medicamento y a veces con los medicamentos hay más resistencia, ¿no? Eso es bueno informarlo. Ahora, baja ingesta de magnesio. El magnesio es un mineral que se dosa en prediálisis y en diálisis. Nosotros trabajamos con seguros y con cajas y normalmente en las cajas el magnesio está pagado en el laboratorio y en otros no. Entonces cuando no lo tienen les pedimos cada 6 meses, ¿no? El magnesio también ayuda a mejorar y evitar la progresión del paratiroidismo secundario. Y si no lo cubrimos, o sea, es fácil, yo pido dosaje de magnesio en sangre, si no cubre el requerimiento, reviso la dieta, si no cubre el requerimiento, suplemento lo que le falta de la dieta con suplementos de magnesio que tenemos muchísimos, ¿no? Converso con el nefrólogo, autorizamos la suplementación y el paciente inicia. 6 meses después se vuelve a medir, ¿no? Entonces, eso va en los controles periódicos. Bueno, de todos estos, para cada una de estas indicaciones es un abordaje de un tema, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en el último, que sería el fósforo. Bueno, en estadios prediálisis, o sea, enfermedad renal crónica, pero del 1 al 4, acuérdense que desde el 3 empieza esta situación, esto lo vamos a controlar. Entonces, sabemos que en lo que es el fósforo, ¿cuál es ahora el paradigma en nutrición? Para el manejo del fósforo, lo que tengo que hacer es hacer una buena prescripción proteica, ¿sí? ¿Qué significa? Las guías sugieren que de todo el requerimiento proteico de mi paciente, por lo menos un 30% sea de origen vegetal. ¿De qué depende que yo le dé a mi paciente 30% o 50% de proteína vegetal? De su anamnesis. Cuando yo lo conozco, tengo que hacer una muy buena anamnesis, saber qué proteínas consume y ahí hacer los pequeños cambios. En aquellas personas que consuman mucha proteína animal, bueno, alcanzaré un 30% de proteína vegetal. Y en aquellos pacientes que hay personas que realmente no consumen mucha carne roja u otro tipo de carnes, bueno, puedo extenderme hasta un 50% de proteína vegetal. ¿Y por qué la proteína vegetal es tan valiosa? Porque la proteína vegetal, el fósforo está como ácido fítico. ¿Qué quiere decir? Que su absorción es menor al 20%. Entonces, aquellas prescripciones antiguas en las que se prohibía la lenteja, se prohibían varios alimentos por el contenido de fósforo, ahora se sabe que ese fósforo, su biodisponibilidad es muy bajita. Por lo tanto, las lentejas remojadas con doble cocción para eliminar el potasio, porque si son altas en potasio, son indicadas. Y ahí es donde nacen las dietas Plado, que son los que comentaba, ¿no? Las dietas basadas en plantas, porque no tomamos toda la dieta, sino algunas estrategias, como por ejemplo el uso de semillas, el uso de alimentos germinados, el uso de proteína vegetal, porque bueno, tiene evidencia científica, pero no lo llevo al paciente a ese extremo si es que el paciente no está habituado, claramente. Ahora, si persiste la fosfatemia, la hiperfosfatemia, el siguiente paso es muchas veces utilizar quelantes. ¿Qué son los quelantes? Los médicos indican quelantes de fósforo, que lo que hace el paciente es consumir el quelante con el alimento y eso lo que hace, tal cual dice el nombre, es quelar el fósforo y eliminarlo por materia fecal.
Normalmente el uso de quelantes está más indicado en personas que ya dializan, porque ahí la acumulación de fósforo va a ser evidente. Acumulaciones de fósforo prediálisis es muy poco común ver, muy poco común. He tenido casos muy puntuales que han sido tratados con quelante y dieta y eventualmente han dializado un par de veces y se han nivelado, pero para tenerlo en cuenta. Bueno, en lo que es el calcio, lo que hacemos nosotros es dosificar y entre nuestro calcio y lo que da el nefrólogo, no superar los 1000. Si el paciente no está suplementado con calcio y está en estadio más beneficioso, digamos un estadio 3, yo puedo darle los lácteos. A medida que avanza, voy haciendo la regulación. Vitamina D, tengo que indicarle al paciente, ahí no hay abordaje nutricional, y luego está lo que es el paratiroidismo. Ahora, ¿qué pasa en estadios que ya tenemos un tratamiento renal sustitutivo? Puede ser diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, cualquiera de estos. ¿Qué va a pasar acá? El fósforo se eleva más, porque el paciente eventualmente en diálisis deja de orinar. Al dejar de orinar, el fósforo no se elimina por la orina. Si el paciente se estreñe, tampoco se elimina por materia fecal. Es por eso que el estreñimiento aumenta el fósforo en el laboratorio de sangre. Y por eso no podemos tener pacientes en diálisis con estreñimiento, ¿sí? El fósforo aumenta, ¿y qué va a pasar? Aumenta el hiperparatiroidismo y todo esto, ¿no? Entonces, el fósforo, en las nuevas guías 2024, no hay una restricción. Lo que te dicen es analizar según el laboratorio del paciente. Bueno, nosotros un poquito para guiarnos, manejamos lo que decían las guías antiguas, que recomendaban hasta 9000 miligramos de fósforo diario, ¿sí? Si el balance del fósforo es positivo, trabajar con el médico para que el paciente se le den quelantes para bajar el fósforo, ¿sí? Luego, ¿cuál sería uno de los quelantes más trabajados? Ahora lo vamos a ver un poquito, pero es el carbonato de calcio. Ese mismo calcio que el médico le prescribe para mejorar el valor de calcio, ¿se acuerdan? Y alcanzar el requerimiento, si la persona lo consume con la comida, se convierte en quelante. Entonces, si ese calcio lo consume con la comida, es quelante. Y si lo consume lejos de la comida, es calcio aporte. ¿Cuándo es calcio aporte? Cuando su calcio plasmático está bajo. Entonces tú ves pacientes con calcio de 8, 7, está muy bajito, es muy peligroso. Entonces ahí el nefrólogo le da calcio aporte. A veces a media mañana, a media tarde, 1, 2, hasta 3 se puede dar para que suba el calcio plasmático. Pero si de ese calcio se le está indicando con la comida, ya no es calcio aporte, sería calcio quelante, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos saber si la receta dice calcio, que el nefrólogo me diga qué es aporte o es quelante, ¿no? Por eso hay que estar en comunicación con los nefrólogos. Y la vitamina D, cuando hay una deficiencia muy severa cuando el calcio está muy aumentado en el calcio plasmático, ¿qué hace el nefrólogo? También suspende la vitamina D. ¿No? ¿Por qué? Porque este calcio va a seguir fijando calcio en el hueso y puede calcificar, o sea, puede causar el efecto contrario. Es por eso que hay que estar ahí revisando estos valores. Bien. Ay, se pasó. ¿Cómo vuelvo al anterior? Por favor. Gracias. Bueno, entonces, la hiperfosfatemia genera una alta ingesta, está generada por una alta ingesta de fósforo y el principal problema es que aumenta la PTH plasmática. ¿Qué tengo que controlar? La ingesta, verificar mis valores de remodelación ósea, o los valores bioquímicos, y tengo que tener en cuenta que estos pacientes tienen una disminución per se de fósforo. O sea, si nosotros eliminamos una cantidad de fósforo, ellos eliminan menos. ¿Por qué? Porque no orinan o porque tienen un estreñimiento, ¿sí? Entonces también tengo que ver las vías de eliminación. Ahora, este es un estudio muy interesante que se realizaron en centros de hemodiálisis, donde fíjense que la media de consumo en pacientes con diálisis de fósforo era de 700 miligramos. Estos son pacientes que han recibido educación alimentaria nutricional y que siguen las recomendaciones, categorizados como pacientes adherentes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esos 700? Fíjense, cada sesión de diálisis, ustedes saben que dura aproximadamente 4 horas, 3 veces a la semana, ¿sí? Y la máquina o la dializadora
hay diferentes tipos, pero las que son de convección común suelen eliminar 800 miligramos de fósforo por sesión, de 800 a 1000. Mientras la máquina dializadora sea de más alto flujo, elimina más fósforo. Entonces, cuando vayan a sus centros, averigüen qué dializadoras tienen. Si es de alto flujo o son las de hemodiafiltración, pueden eliminar hasta 1200, 1500. Y esos pacientes normalmente no necesitan control de fósforo, porque la máquina es diferente, ¿no? En nuestro medio, lo común es que tengamos las que son las dializadoras de flujo medio. Esas se eliminan de 800 a 1000. ¿Qué significa? Que si son de 800 a 1000, pero el paciente no dializa todos los días, a 3 veces por semana. Entonces, si multiplico, son 2400 miligramos a la semana que la dializadora elimina. ¿Pero cuánto ingiría el paciente promedio, hemos dicho? Casi 700. Entonces, ¿qué significa? Que siempre el balance va a ser positivo. ¿Se dan cuenta? Porque el paciente ingiere fósforo, pero dializa solo 4 horas 3 veces a la semana. Su ingesta de fósforo es mayor a la remoción de la dializadora. Entonces, yo tengo que saber que mi abordaje, va a llegar un momento en mi abordaje que voy a tener un límite. Y hasta acá empezamos con quelantes, pensamos en una hiperparatiroidectomía o vemos un carbonato de Sevelamer, algo hay que hacer con ese paciente, ¿no? Ahora, entonces el balance positivo, fíjense, si nosotros dividimos las diálisis entre 7 días, ¿no? De toda la semana, o sea, los 2400 miligramos de fósforo entre 7 días, el límite de consumo diario sería más o menos 350 miligramos de fósforo, para que el paciente cada semana llegue a balance neutro. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, esos 300 o esa media hasta 400, digamos 500 miligramos de fósforo, es fósforo solamente dietario, solo dieta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dilema? El gran dilema en el abordaje nutricional para evitar los trastornos sociominerales y evitar toda esta situación es que priorizo proteína, fósforo. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que tienen proteína tienen fósforo en su composición intrínseca, ¿sí? Ahora, entonces por mucho tiempo lo que se hacía era bajar las proteínas lo más que se podía. No sé si se acuerdan. Eran dietas hipoproteicas, pero a veces muy severas, 0,6, 0,8 gramos kilo peso, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que con el tiempo el paciente se desnutre y pierde masa muscular. ¿Por qué? Porque la diálisis es un tratamiento catabólico, necesita mucha demanda energética. Y si el paciente acude a diálisis sin cenar y sin almorzar, porque se sabe que necesita al menos 2 tiempos de comida para las 4 horas de diálisis, sale mal de la diálisis. Sale mareado, con temblor, le da calambres, náuseas y dice, me he hecho mal la diálisis. No consumió las calorías previas para el tratamiento que son 4 horas, ¿no? Y hay pacientes que se desconectan a las 3 horas. La remoción de fósforo no es efectiva con 3 horas de diálisis. Ese paciente va a tener hiperfosfatemia per se por no hacer su tratamiento completo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a mis pacientes yo les hago firmar un consentimiento. Y luego el fósforo se va a elevar porque no dializa 4 horas. Y listo. Porque el abordaje tiene un límite y la familia tiene que ser consciente de que, bueno, hay que hacer bien las cosas. Entonces, ahora se trata de que todos dialicen las 4 horas, salvo pacientes puntuales o descompensados, ¿no? Que bajo autorización médica dializan menos tiempo. Ahora, en pacientes con enfermedad renal, ¿sí? Donde la excreción urinaria del fósforo está gravemente comprometida, ¿qué es lo que pasa? La absorción digestiva es uno de los factores determinantes. ¿Qué significa? Que el fósforo que yo aporte vía digestiva tiene que ser un buen fósforo. ¿Para qué? Para no contribuir a que aumente este trastorno, ¿sí? Entonces, fíjense, en el 2000 ya Kadoki en su guía de nutrición, ¿sí? La última se actualizó ahora el 2024 y hay una actualización muy buena del 2023, el aporte de proteína en diálisis ya era 1.2 kilopeso día. O sea, las dietas en diálisis, para pacientes en diálisis, son dietas casi normoproteicas, o normoproteicas inclusive un poco más, ¿no? Que en nuestro contexto, como lo normoproteico ahora se ha ido hacia 1 gramo kilo peso, estas terminan siendo un poquito incluso hiperproteicas. ¿Por qué? Porque se sabe que de ese aporte,
el paciente ya está en diálisis. No tiene sentido restringir la proteína si el paciente ya dializa, porque todos los elementos nitrogenados los elimina por la dializadora. Entonces, estos pacientes que vienen de diálisis con muchas restricciones los estamos desnutriendo, ¿sí? Tenemos que calcularle kilopeso lo que corresponde y obviamente hacer una buena selección de alimentos, y si el laboratorio empieza a elevarse, o si el paciente empieza a elevar la urea, la creatinina, bueno, tengo que volver al tratamiento conservador prediálisis y bajamos la dieta, bajamos los alimentos. Va a depender mucho de la adherencia del paciente, ¿no? Acá es muy importante eso. Y fíjense, las guías europeas hablaban de 1.1, ¿no? En las nuevas guías de este año que salió, lo que salió es que el aporte proteico tiene que ser 1.3 como máximo. O sea, no han puesto un límite, pero han puesto un techo. O sea, las nuevas guías de este año 2024 dicen, bueno, puedes aportar hasta 1.3, nada más, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si aumento proteína, voy a aumentar fósforo. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? Lo primero, preferir alimentos proteicos cuyo fósforo tenga baja digestibilidad. ¿Sí? Perdón. Ahí vamos a encontrar, ahora les voy a mostrar una tabla, un instrumento muy interesante, que son la razón fósforo-proteína. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a seleccionar mis alimentos? Tengo que conocer los 3 tipos de fósforo dietarios que existen. ¿Sí? El primero es el fósforo de origen orgánico y el inorgánico. Orgánico significa vida, ¿no? O sea, van a ser alimentos que son de origen animal o vegetal, que son propios de nuestro, o sea, de la naturaleza viva, animal o vegetal. Y el inorgánico es aquel que está en aditivos, ¿sí? Ahora, fíjense, el fósforo orgánico puede ser animal o vegetal. El fósforo de origen animal se absorbe del 40 al 60%, ¿sí? Si es un paciente con enfermedad renal, se puede absorber menos, porque habíamos dicho que tienen la afectación de la absorción inclusive disminuida. Y se presenta en carnes, leches y huevos. ¿Qué carnes prefiero? Preferentemente las carnes blancas, pescado, pollo, y la carne roja en diálisis se prescribe 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Lo que son lácteos, el lácteo va a ser una proteína muy noble. ¿Por qué? Porque con el lácteo, con 1, máximo 2 porciones de lácteo al día, puedo cubrir esos 500 miligramos de calcio o 400, ¿no? Que acuérdense que mi objetivo no es cubrir calcio. Si le falta calcio, el nefrólogo le suplementa, ¿sí? Pero lo interesante de las proteínas lácteas es que su aporte de nitrógeno, a pesar que es un poquito más alto que el de las carnes aportan 6.25, ¿no? gramos de nitrógeno, en cambio los lácteos 6.38, es un lácteo que no, es una proteína que no causa inflamación. Las carnes causan inflamación, ¿no? Entonces el lácteo es una proteína valiosa. Y en nuestro medio tenemos lácteos descremados, tenemos una serie de quesos que han empezado a salir, untables, descremados, que hay que leer el etiquetado para ver el aporte. Y obviamente el huevo. Fíjense que la proteína vegetal, su absorción es del 20 al 50%. Y esta proteína vegetal, el fósforo se absorbe menos y además aporta fibra. Que hemos dicho que la fibra es importante porque nuestro paciente no se puede estreñir, ¿sí? Porque ahí complicamos este metabolismo. Y el último fósforo, que es el orgánico, es el que está oculto en aditivos. ¿Y en qué alimentos tenemos fósforo inorgánico? En aquellos que tengan aditivos principalmente de color negro y color rojo. ¿Cuáles son de color negro? Gaseosas cola principalmente y salsas de soya, ¿sí? ¿Y cuáles son de color rojo? Todo lo que es la línea de embutidos y colorantes para chocolates, gelatinas, ¿no? Que son aditivos de color rojo. Entonces yo tengo que evitar esos alimentos. Y si ustedes leen el etiquetado, no dice fósforo, dice ácido fosfórico, pirofosfato, E102, E108, del 401 al 451, según el Código Alimentario Internacional. Entonces tengo que enseñarles a mis pacientes a leer etiquetas, ¿sí? Una salchicha Viena puede tener la misma cantidad de fósforo que 200 gramos de carne. O sea, es increíble la cantidad de fósforo inorgánico. Y el inorgánico se absorbe casi un 90 o un 100%. Es muchísimo. Entonces, si nos damos cuenta, el problema básico hoy en nuestra comunidad son los alimentos ultraprocesados, como en todas las demás patologías, ¿sí?
Y a veces estamos prohibiendo la yema de huevo, ¿no? Que la yema de huevo tiene, la cantidad de fósforo que tiene la yema de huevo es menor en comparación a un alimento, a un fósforo inorgánico. Y la cantidad que puede consumir depende del laboratorio del paciente y del estadio en el que se encuentra. Si estoy con un paciente que realmente estoy evitando su ingreso a diálisis, sí, ahí sí puedo restringir todo. Pero si es un paciente que ya está en diálisis o que está muy lejos de hacer diálisis, se ha demostrado que las restricciones innecesarias no mejoran el curso de la patología. ¿Sí? Bien. Bueno, para recordar entonces, en los primeros estadios de la enfermedad renal, recuerden que existen adaptaciones fisiológicas, que es todo lo que hemos visto un poquito en la parte introductoria, que evitan la retención excesiva de fósforo. ¿Qué significa? Que yo sé que ese paciente que me llega en estadio 2, estadio 3, no está reteniendo fósforo en ese momento, pero todo lo que es la historia de la enfermedad ya inició. Ya no hay tantas células cloto, ya está bajando la vitamina D, o sea, yo sé que ese paciente al año cuando vuelva a consulta ya va a estar en otra situación, solo por la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, puede ser que el paciente se quede en ese estadio mucho tiempo, pero puede ser que progrese. ¿Qué define el que un paciente progrese o no? Como hemos dicho, las categorías de albuminuria. A mayor albuminuria, mayor progreso de falla renal. La albuminuria, acuérdense, que se afecta por el sodio, proteínas y algo muy importante, la presión arterial, ¿no? Pacientes hipertensos progresan más rápido en la enfermedad renal. Hipertensos no controlados, que encima toman medicación y comen sal, porque todo paciente hipertenso debería seguir dieta hiposódica menor a 1.300 miligramos, ¿no? Que son lo que dicen las nuevas IDR desde el 2019, incluyendo niños. Ahora, la hiperfosfatemia es una alteración frecuente, sobre todo en estadios 4, 5 y tratamientos sustitutivos renales. Y en la hiperfosfatemia no solo tengo que cuidar el fósforo, como hemos visto, tengo que asegurarme que esa persona consuma sus vitaminas y sus minerales. Y la hiperfosfatemia es una condición de gravedad, porque eso el siguiente paso a la hiperfosfatemia, colegas, es lo que habíamos dicho, el hiperparatiroidismo secundario. Y ahí ya la vuelta es más difícil, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a utilizar, no sé si las conocen, las tablas de relación de ratio fósforo-proteína. Existen varias tablas validadas. Estas tablas lo que hacen es enlistarnos los alimentos que tienen proteína, ¿sí? Y la cantidad de fósforo. ¿Cómo se calcula el ratio? Bueno, se divide la cantidad de miligramos de fósforo entre los gramos de proteína y tenemos el radio fósforo-proteína en miligramo-gramo. ¿Qué nos dicen las guías? Que preferentemente tengo que indicar o prescribir alimentos que tengan un ratio fósforo-proteína menor a 16. Si es menor a 12, mejor, el paciente se beneficia más. En ese paciente que ya tiene el fósforo elevado, acortaré mi criterio y prescribiré proteínas con un ratio menor a 12. En aquel paciente que está empezando, que bueno, tiene un margen, bueno, podría ir hasta un ratio 16. Y fíjense qué alimentos tienen ratios menor a 12 y 16. Las bebidas de legumbres, ¿no? Como bebida de soya, algunas bebidas de frutos secos, algunos quesos y cremas para untar. Tenemos en el mercado cremas untables, quesos untables descremados, que si ustedes leen el etiquetado tiene menos de 140 miligramos de sodio cada 100 gramos, que según nuestro código alimentario boliviano, si el alimento tiene menor a 140 miligramos de sodio por 100 gramos, es bajo en sodio. Entonces puede indicar esos alimentos en la porción adecuada, ¿sí? Vamos a ver, esta lista es grande, pero les puse algunos ejemplos. Ay, perdón. Acá. La clara de huevo. Fíjense la diferencia entre la clara de huevo y la yema. Pero esto es en 100 gramos. 100 gramos de yema, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el consultorio nutricional? Bueno, nosotros en el consultorio lo que hacemos es llevar esto a porciones, porque esto está en 100 gramos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro material educativo, nosotros llevamos a porción y es más fácil indicar al paciente. Y hacemos láminas donde están las porciones con el ratio. Entonces le decimos, estas una vez por semana, estas 2 veces, esta evita, ¿no? Porque ya no es recomendado prescribir los alimentos según la cantidad de fósforo. No puedo hacer una lista que diga, este tiene 100 y este 20, consumí el de 20. ¿Por qué? Porque el ratio fósforo
también tiene que ver la proteína. Si yo prescribo alimentos solo viendo el fósforo, le puede estar aportando proteína de más o de menos. Entonces tengo que hacer con el ratio fósforo, proteína-fósforo, ¿sí? Fósforo-proteína. Fíjense, huevo, la clara es la que tiene más bajita, es uno de los alimentos más valiosos, ¿no? Como todos conocemos. Carne vacuna, fíjense el ratio de la carne vacuna. En realidad la carne vacuna, el fósforo es equivalente a la otra carne. ¿Pero por qué se los restringe más que las otras carnes? Porque la carne vacuna es más proinflamatoria y vasodilatadora, ¿no? Es por eso que, y tiene mayor acidez, es un alimento más ácido. Y estos pacientes además reciben tratamiento de bicarbonato, si ustedes recuerdan. ¿Para qué? Para mejorar lo que son sus indicadores de ácido base de la sangre. Bien, cuando el tratamiento dietario llega a su límite, en algunos pacientes y el hiperparatiroidismo ya está instalado, lo que sigue en nuestra línea es utilizar quelantes, ¿sí? Tenemos quelantes cálcicos y no cálcicos. ¿Cuál es la diferencia? Que si el paciente ya está iniciando con una calcificación, no le puedo dar un quelante cálcico, porque le voy a apartar más calcio y voy a calcificar esa arteria. Pero si el paciente no está calcificado o tiene el calcio sanguíneo bajo, le puedo dar un quelante cálcico. ¿Eso quién lo define? El nefrólogo. Pero nos lo avisa, ¿no? Estoy poniendo tal quelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que adecuar la dieta a ese quelante. Pero fíjense el poder de quelación. Una tableta de carbonato de calcio de 500 miligramos apenas logra quelar 39 miligramos de fósforo. ¿Se imaginan cuántos quelantes necesitamos? Porque el consumo promedio era 700 y habíamos dicho que máximo debería ser 500. Si cada comprimido de calcio solo me quela 39 miligramos de gramo de fósforo, es muy bajito, ¿no? Acá en nuestro medio he trabajado con pacientes que han tenido hasta 3 carbonatos de calcio como quelantes. En mi experiencia en la Argentina les dábamos hasta 16 al día. Carbonatos de calcio, enormes. Y obviamente la adherencia era terrible, porque tomar eso con una dieta que encima no puedes consumir agua, que tienes un vasito de agua para tus medicamentos, y ahí la estrategia que se resolvió con las colegas del grupo de estudio fue hacer galletas de los quelantes. Entonces nos comunicamos con una empresa que nos verificó que el quelante no se modificaba al ser sometido a temperatura, y actualmente en el servicio se hacen galletitas con los quelantes. Entonces la persona lo consume en forma de galleta que se le agrega harina y alimentos básicos para que no lo cambien. Pero bueno, en nuestro medio los quelantes también hay que entender que todo lo que es tratamiento renal está dentro de un programa de salud, ¿no? Y todos los insumos tienen un costo. Y bueno, hay que ver cómo están las guías también, ¿no? Que ahora eso se está trabajando acá. Ahora fue el Congreso Nacional de Nefrología, el internacional en Santa Cruz, y ahí se han evaluado las guías de cómo se va a cambiar este abordaje y cómo tenemos que empezar a incorporar más carbonato de calcio en nuestras prestaciones. Muchas veces lo que pasa en nuestras prestaciones, los que trabajan en renal van a ver que el carbonato de calcio viene agregado con la vitamina D en un mismo comprimido. Y te dicen, es que así el paciente no toma 2 veces. Pero a veces necesitas el calcio separado, porque el calcio con vitamina D no es quelante. ¿Se entiende? Bien, otros tenemos el acetato de calcio, hidróxido de aluminio, que ya están en menos uso. Y si yo tengo el paciente que está con quelante, tengo que saber qué quelante es. Tenemos el carbonato de calcio, que es el más económico, y tenemos este otro quelante, que es el carbonato de sevelamer, que no sé si lo conocen, que se vende en nuestro medio, hay 2 laboratorios que lo traen. Y con este quelante nosotros hemos tenido muy buenos resultados en pacientes que estaban empezando a desarrollar hiperparatiroidismo para frenarlo, ¿sí? Tiene un poder de quelación mucho más grande, no se ve afectado por la ingesta, o sea, el paciente puede consumirlo en cualquier momento del día, el carbonato de sevelamer, y eso ayuda a frenar el hipoparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, el costo es un poco elevado, pero bueno, se puede trabajar con las importadoras directamente. Ahora, ¿cuál sería el abordaje? Ya para ir terminando. La estrategia educativa acá, así como hacemos conteo de hidratos de carbono en diabetes tipo 1, la estrategia acá es hacer conteo de fósforo. Con las mismas bases del conteo de diabetes tipo 1. El paciente tiene que poder identificar todas las proteínas de su dieta, animal y vegetal, saber cuánto de proteína le aporta cada alimento e identificar el ratio.
Y parece un poco difícil, pero si lo ponemos en un esquema con dibujos, nosotros hemos hecho una pirámide, hemos hecho un arco, hemos hecho un juego, jugamos bingo con esto, tenemos un juego de bingo, un juego de memoria, que los pacientes les distribuimos en las salas y ellos van identificando, entonces se lo terminan aprendiendo. Y nosotros también, ¿no? Porque es algo que lo tienes que memorizar. Y esta estrategia educativa te sirve mucho porque el quelante también, el médico lo indica en algún momento, pero si ese paciente a la mañana no come nada con fósforo, ¿para qué va a tomar el quelante? ¿No? Entonces, así como manejamos la insulinoterapia con la diabetes tipo 1 en los tiempos de comida que más son convenientes para el paciente, acá habría que hacer lo mismo. Identificar el quelante, en ese alimento identificar aquellas preparaciones que tengan más de 40 miligramos de fósforo e indicar el quelante junto con la alimentación. Obviamente en coordinación con el nefrólogo, ¿no? No vaya a ser que le está aportando calcio aporte, ¿no? Y nosotros le estamos dando calcio quelante. Y bueno, ya para ir finalizando, este abordaje tenemos que tener en cuenta que puede causar que todos los problemas gastrointestinales alteran la absorción de fósforo. Si el paciente se estreñe, el fósforo se eleva, ¿sí? Y como les decía, si tienen pacientes con mucho carbonato de calcio, muchos quelantes, hay algunas estrategias para que los puedan consumir y mejorar la adherencia. Bueno, y como conclusiones respecto a esta parte, las concentraciones séricas de fósforo-fosfato están asociadas con morbimortalidad, ¿sí? Y el abordaje de esas concentraciones es 100% dietético, complementado con los quelantes. Entonces es una competencia de los nutricionistas nivelar estos valores. Y si no se nivelan, es que nos está faltando tal vez ahí ir a conversar con los nefrólogos para hacer un tratamiento en conjunto, porque claramente solos no podemos hacer estas prescripciones y ellos tampoco, porque prescriben y luego de que prescriben te dicen, le estoy dando fósforo quelante, pero no mejora sus valores. Y bueno, lo está consumiendo mal el paciente, muchas veces. Segunda conclusión, las concentraciones séricas de fosfato están directamente relacionadas con los trastornos osteominerales. Aumentan la calcificación cardiovascular, lo cual puede reducir los accesos a futuro y no es compatible con la vida. Si utilizamos actualmente, se utiliza el perfil de dietas bajas en fósforo. En caso de que lleguemos al límite, podemos utilizar quelantes para ayudar a reducir el fósforo sérico y de esa manera evitar las complicaciones a largo plazo. No necesitamos que nuestro paciente esté en diálisis o esté muy crónico para empezar este abordaje. Hay que revisar los laboratorios. Si el paciente está estable, no hay problema, pero si ya empieza a mostrar alteraciones de fósforo, tengo que actuar lo antes posible, ¿sí? Y bueno, finalmente, recomendar y bueno, hacer un llamado, ¿no?, a que realmente las dietas para pacientes y personas con enfermedad renal tienen muchas barreras para la adherencia, ¿no? Entre la situación social de la enfermedad, las restricciones, la familia, la parte económica. Entonces, muchas de estas barreras que hacen que la adherencia sea muy difícil. Entonces, trabajar en equipo, ¿sí?, trabajar por el bien del paciente, facilitar la información al paciente, utilizar recursos educativos, videos, juegos, actividades lúdicas, porque los pacientes los tenemos 4 horas, 3 veces por semana. No puedo llamarlo aparte de esas 4 horas a otra cita por consultorio, ¿no?, porque ya está 12 horas en la institución. Entonces, dependiendo del lugar donde todas trabajemos y en la medida de nuestras posibilidades, lograr la adherencia de las indicaciones, no solo nutricionales, sino también médicas, coadyuva a que nuestro abordaje también mejore. Si yo solo veo lo nutricional y no veo lo médico, como hemos visto acá, no voy a ver los resultados completos, ¿no? Y por último, tal vez incrementar en nuestros lugares de trabajo más espacios de reflexión y educación en lo que es la alimentación del paciente renal. Porque una persona informada realmente decide mejor. Y si la persona no está en condiciones de decidir, ya sea porque no lo entiende o no lo interpreta, citar a las familias. El abordaje con la familia y declarado, inclusive por escrito, genera un mayor compromiso en los pacientes. Y eso nosotros lo estamos viviendo con todos nuestros pacientes que tenemos. Y la última recomendación, recordar que siempre que vamos a hacer una restricción de cualquier alimento, tengo que brindarle una opción al paciente. Si le voy a restringir lácteos, tengo que brindarle una opción. Si le voy a restringir carnes, tengo que brindarle una opción, ¿no? Porque prohibir por prohibir lo que hace es, a largo plazo, generar mayor desnutrición en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien, continuamos con las preguntas, por favor. Levantamos la manita y podemos acercar el micrófono.
Buenas tardes, licenciada. Una consulta, dos consultas breves. Una, por ejemplo, ¿qué dosis normalmente utilizan de vitamina D? Y por otro lado, ¿cuál sería el rol, no sé si benéfico o tal vez al contrario, de la vitamina K en todo este balance osteometabólico? Bueno, las dosis de vitamina D, normalmente lo que se recomienda es hacer el dosaje en plasma y primero cubrir el requerimiento. No tiene que ser mayor a 30 en plasma. Entonces, lo primero que hacen los nefrólogos es cubrir el requerimiento y luego se hace una dosificación normalmente kilo peso día. Lo que viene con calcio viene con 0,25 de unidades internacionales de vitamina D, que ahora lo tenemos unido al calcio. Entonces, normalmente ahora eso es lo que se está manejando porque un tema que tenemos es que en todo lo que es la parte pública, los medicamentos llegan con prescripción desde la institución, digamos, que los provee. Entonces, lo que hace el equipo es acomodar el requerimiento a lo que se provee desde el ministerio, digamos. Y respecto a… ¿cuál era el otro punto? La vitamina K. Bueno, la vitamina K en realidad hay que tener un poco de cuidado porque muchos de los pacientes que dializan, la mayoría dializan con heparina, que es un anticoagulante. Y cuando están con heparina, y aparte, a veces algunos toman anticoagulantes, de hecho hay que restringir la vitamina K, porque el poder de coagulación puede hacer que la vía durante la diálisis o después de la diálisis se obstruya por la coagulación de la sangre. En ese caso, nosotros lo que hacemos es tener una lista de los pacientes que tienen anticoagulantes, aparte de la heparina, y a esos pacientes se les da una dieta también baja en vitamina K. Y a los pacientes que están, y a todos los demás pacientes, ante cualquier situación que vayan a tener un sangrado, una extirpación de dientes, lo que sea, tienen que avisar porque la heparina se tiene que suspender 2 sesiones antes. Porque si no, el paciente no logra cicatrizar y puede tener sangrados profundos. Entonces, sí es importante las dietas verificadas en vitamina K. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, por la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, magíster. De hecho, estaba muy puntual la presentación. Muy bien, a continuación, de acuerdo al programa, el sorteo lo vamos a realizar al final. ¿Está bien? Sí, va a ser su motivación para quedarse. Ok, de acuerdo al programa, continuamos y damos inicio con la ponencia de la licenciada María Daniela Cornejo, quien está a cargo del tema de nutrición y salud mental, ansiedad, nutrición, eje, cerebro, nutrición, microbiota. La licenciada es de acá, de Bolivia, nutricionista dietista con más de 8 años de experiencia en nutrición clínica, con especial énfasis en el manejo de alimentación en diabetes. La licenciada Daniela es una profesional que atiende los problemas nutricionales que van más allá de la dieta, pues cada paciente que lleva una historia personal y un ritmo de vida único. Por ello, no solo busca corregir la alimentación, sino también aprender a escuchar a cada persona, sus síntomas, deseos, emociones, porque sabe que mejorar el estado de ánimo es clave para avanzar la recuperación. Actualmente trabaja en la clínica Los Andes, Bolivia, y también se desempeña de manera independiente como nutricionista certificada. A lo largo de su formación obtuvo una maestría en nutrición clínica y endocrinológica, además de diversos cursos de nutrición hormonal y deportiva, así como un diplomado en educación superior. Su compromiso con la atención humana y personalizada hace que su trabajo marque la diferencia en la vida de sus pacientes. Por favor, le invitamos a la doctora con un fuerte aplauso. Licenciada, esta es la diapositiva. Adelante, atrás y si gusta, láser. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quería dar las gracias al colegio por la invitación. Buenas tardes, colegas, es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, como les decía, vamos a esperar a que se habilite. Bueno, como decía, ¿no? La ponencia de hoy va a ser acerca de la microbiota intestinal y la salud mental, ¿no? Ahora, en estos últimos años, tenemos que tomar en cuenta que la salud mental es un tema fundamental en el tratamiento de cualquiera de nuestros pacientes, ¿no?
ya sea en nutrición clínica, nutrición deportiva, inclusive en nutrición infantil. Vamos a hablar acerca del eje intestino-cerebro y más relacionado a esto con el tema de ansiedad y depresión. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental y la nutrición? Hay un aumento alarmante de trastornos mentales en los últimos años, especialmente a partir de la que ha sido la época de la pandemia del COVID. Se ha visto que se ha aumentado más del 50% de los casos de ansiedad y depresión en el mundo, ¿no? Hay también limitación de todo lo que son los tratamientos actuales de ansiedad, depresión, ya sean antidepresivos, ya sea por falta de acceso a los mismos, por el tema de limitaciones socioeconómicas, ¿no? En los últimos años los costos también de los tratamientos farmacológicos se han elevado. Y también entendemos que hay una creciente evidencia en la conexión bidireccional entre lo que comemos y el bienestar psicológico. El papel de la nutrición como estrategia preventiva y terapéutica también se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Por este tema mismo, ¿no? Del tema de la conexión bidireccional y también como que cuando hay trastornos y alteración de la microbiota, se van a, como ya hemos visto en muchas ponencias, se van a generar muchas alteraciones, muchas patologías. Y buscar otras modalidades terapéuticas que coadyuven al tratamiento, ¿no? de la depresión y la ansiedad. Tenemos que tomar en cuenta, por eso pongo en número grande, que hay 320 millones de personas que están presentando depresión, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2023, alrededor del mundo. Es importante mencionar estas estadísticas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer un abordaje también integral. La prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresión ha aumentado, como les decía, más del 50% en las últimas 3 décadas. Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más comunes. Afectan a más del 4% de la población, hablando solamente de lo que es ansiedad. Aproximadamente el 37% de nuestros adolescentes están sufriendo de depresión. Y las personas con trastornos de ansiedad tienen entre un 47 y un 58 más de probabilidades de desarrollar conjuntamente un episodio depresivo mayor, y 56% de las personas con trastornos de ansiedad experimentan depresión. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? ¿No? Hemos visto que es una compleja red, una comunicación bidireccional que va a conectar el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central. El principal componente de este es la microbiota. Y la composición y la diversidad de esta microbiota va a influir en trastornos cardiovasculares, inmunológicos, inclusive en nuestros mismos tratamientos de otras patologías. Y la disfunción está relacionada también, se ha visto, con trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, para entender mejor el eje intestino-cerebro, hay varias conexiones, ya sea conectoma cerebral y conectoma del intestino. ¿Cómo se van a comunicar? Hay comunicación bidireccional a través de, puede ser la modulación del sistema nervioso autónomo, que estos van a regular y modular el tema de la motilidad, la secreción intestinal, la permeabilidad y el microbioma, ¿no? ¿Cuáles son estos receptores del conectoma cerebral? Va a ser la reactividad al estrés, lo que es el ánimo, la calidad del sueño y la sensibilidad visceral, ¿no? Entonces, ¿cómo también se van a conectar estos? Van a haber moléculas derivadas ya sea de la microbiota como también del intestino. Moléculas derivadas, neuroactivas derivadas de la microbiota, que pueden ser los diferentes metabolitos, ¿no? Como los ácidos grasos de cadena corta, pueden ser también lo que son, que vamos a hablar igual de los neurotransmisores, y a partir de lo que es el intestino, neuronales, inmunes y neuroendocrinos también, ¿no?
Igual se van a regular entre sí mismos lo que es el intestino y la microbiota, ¿no? Y a lo que es el conectoma intestinal hay también moléculas inmunes, neuronales y también neuroendocrinas. Hablando ya de la microbiota intestinal, se conoce que hay entre 10 y 100 billones de células microbianas con al menos de 150 a 400 diferentes tipos de especies, ¿no? Hay entre virus, hongos, protozoos e incluso helmintos. Las familias más conocidas son los bacteroides, firmicutes, actinobacterias, fusobacterias y proteobacterias, ¿no? Y a partir de esta microbiota intestinal es donde se van a producir los metabolitos y neurotransmisores que van a influir en lo que son todos los trastornos psicológicos. ¿Cuáles van a ser las vías de comunicación de nuestra microbiota intestinal? Como les decía, hay vías nerviosas, vías neuroendocrinas y hormonales e inmunológicas, ¿no? Acerca de las vías nerviosas, van a ser las conexiones acerca del nervio vago, que es el principal conector entre el eje intestino-cerebro, activaciones neuronales a partir de también lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Y vías neuroendocrinas y hormonales, que son, hay células enteroendocrinas y células enterocromafines. Estas células enterocromafines son de gran importancia porque son las principales que van a producir lo que es la serotonina, ¿no? Que conocemos que la serotonina es hormona del estado de ánimo y felicidad. Y los metabolitos microbianos, ¿no? Acerca de las vías inmunológicas, hay lo que es la microglía, que son células inmunes del sistema nervioso central, que también cuando hay una disbiosis quiere decir que es cuando la microbiota intestinal está alterada, va a existir una alteración de esta microglía y no va a haber como una comunicación adecuada. Como también es el rol de la microbiota, se va a alterar lo que es la permeabilidad intestinal. Entonces aquí tenemos una comparación de lo que es homeostasis, que es una permeabilidad intestinal adecuada, y cuando hay una enfermedad activa, ¿no? Entonces, cuando hay homeostasis, aquí hay 3 tipos de paso en el epitelio intestinal. Hay un paso irrestricto, que es un paso libre, pero que va a estar controlado. Hay pasos por un poro y un paso libre. Pero estos están controlados por 2 proteínas que se llaman claudinas y ocludinas. La claudina es la que va a ayudar a que pasen las moléculas. Y la ocludina va a ser la que va a regular, o sea, una les va a ayudar a pasar y las otras les va como que controlar, ¿sí? Entonces, cuando hay un incremento de actividad inmune, pérdida de barrera, va a haber una enfermedad activa, ¿no? Que es una permeabilidad intestinal alterada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber apoptosis, muerte celular, entonces el paso irrestricto va a ser mucho más acelerado. El paso de los poros, se va a ver una mayor generación, una mayor síntesis de estas claudinas, entonces es como que van a empezar a ayudar a ver más paso. Y este tema de las ocludinas no van a ayudar a hacer como que un control, una regulación adecuada. Entonces, todas estas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que son citoquinas de inflamación, van a empezar a pasar, y otras moléculas que no son deseables van a empezar a pasar de manera activa el epitelio intestinal, produciendo lo que es una inflamación crónica, ¿no? Que igual esta mañana nos han mencionado bastante acerca de eso.
Entonces, al hacer una relación de lo que es el tema de la microbiota versus la ansiedad y la depresión, hay estudios que sugieren consistentemente que existen diferencias significativas, ¿no?, en la composición de la microbiota de personas que están presentando, que han sido diagnosticadas mediante los test adecuados, depresión y ansiedad, y cuáles son estos patrones generales que se ven en este tipo de pacientes. Hay una menor diversidad microbiana, una reducción de bacterias beneficiosas productoras de ácidos grasos de cadena corta y aumento de la permeabilidad intestinal, que es lo que hemos visto. Entonces, hablando ya de diferencias específicas en la composición de la microbiota, una composición exacta puede variar debido a diferentes estudios, ¿no? Y no sabemos una composición exacta de la microbiota. ¿Por qué? Porque va a variar dependiendo del tipo de dieta de las personas, el grado de estrés, la genética del huésped o también la ciudad en la que vive. La microbiota va a ser diferente, ya sea de una persona que vive en el occidente o en el oriente del país, la ubicación geográfica, como les decía, o como también han mencionado, si es que ha nacido por parto natural o por cesárea, ¿no? Entonces, pero en el caso de pacientes con ansiedad y depresión, se observa una reducción en la diversidad general, ¿no?, y más específicamente en géneros de lactobacillus y bifidobacterias, y también Butyriccoccus. Y se han encontrado aumentos en géneros como Escherichia, Shigella, Ruminococcus y Streptococcus, ¿ya? En el tema de depresión, los pacientes de depresión, hay una reducción igual en la diversidad general de la microbiota intestinal y hay disminución igual en géneros como Faecalibacterium, Lactobacillus y también en Butyriccoccus, y aumentos en Akkermansia, Klebsiella y Streptococcus. ¿Cuál es el impacto de toda esta disbiosis en lo que son los neurotransmisores? En el caso de la serotonina, como les dije, ¿no?, que la serotonina es un neurotransmisor del estado de ánimo, ¿no? Cuando hay ciertos productos lácteos fermentados, prebióticos, que pueden influir en la expresión en el ARN de los receptores de serotonina. Entonces, si hay disbiosis, esto se va a ver afectado. En el caso de la dopamina, que es un neurotransmisor de recompensa o también de placer, la microbiota también puede producir regular dopamina. Entonces, si hay una disbiosis, igual esto se va a ver alterado. El ácido gamma aminobutírico, o más fácil el GABA, que es un neurotransmisor que está relacionado con el tema de ansiedad. Los lactobacillus murine y lactobacillus reuteri pueden aumentar el contenido de GABA. Entonces, igual, si hay una disbiosis, esto se va a ver alterado. El metabolismo del triptófano. ¿Por qué mencionamos al triptófano? Porque es un precursor de lo que es la serotonina. Entonces, cuando la microbiota va a mediar el metabolismo del triptófano, ¿no? Y los ácidos grasos de cadena corta, estas bacterias beneficiosas son Faecalibacterium, Roseburia, Eubacterium y Bacteroidetes uniformis, estos que van a producir los ácidos grasos de cadena corta. Ya pasando a los estilos de alimentación, nutrientes y salud mental, hay distintos patrones dietéticos que pueden afectar la microbiota intestinal. Como hemos visto, el consumo de frutas y verduras, ácidos grasos omegas 3, frutos secos, patrones dietéticos, déficit calórico, ayuno intermitente, etcétera. En realidad, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de la dieta mediterránea. Pero un estilo de dieta establecido, así
que digan la dieta mediterránea te va a ayudar a mejorar tu microbiota intestinal. Puede ser, pero no es exactamente lo único que va a servir como tratamiento de lo que es ansiedad y depresión. Puede ser colaborador, pero no es exactamente como un tratamiento así único, ¿no? Entonces, grupos de alimentos y los nutrientes que son favorecedores para la salud mental, sabemos que por el tema de fibra, frutas y verduras, ¿no? Frutas y verduras que sean ricas en fibra nos van a ayudar como prebióticos para mejorar la diversidad de la microbiota intestinal, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, que se ha visto igual que cuando hay deficiencias, está relacionada en pacientes con ansiedad y depresión. Un aporte adecuado y de proteínas de calidad y triptófano. En caso de las vitaminas, vitaminas del complejo B, que también han sido relacionadas en pacientes exclusivamente con depresión. La suplementación con vitamina D se ha visto que no es de uso, ¿cómo les digo? O sea, que es exactamente útil para como un tratamiento de pacientes con ansiedad y depresión. En un metaanálisis se ve que esta vitamina no ejerce un efecto significativo. En algunos sí, cuando les dan una megadosis, pero en diferentes dosis, ya sea semanal, mensual, etcétera, no hay un efecto significativo. Y las vitaminas C y E, en el aspecto de, al ser vitaminas antioxidantes, pueden ayudar. Los minerales de importancia son el zinc, el magnesio y el selenio, ya que estos son como coenzimas precursoras de neurotransmisores también. Fitoquímicos, hierbas, especias que han hablado bastante de lo que son los polifenoles, que podrían ayudar en conjunto de todos los alimentos, los nutrientes, y productos lácteos fermentados como son yogures probióticos, kefir, etcétera. Se ha hablado también del tema de psicobióticos, ¿no? Entre estudios de psicobióticos, las bacterias, las cepas más utilizadas, son Lactobacillus y Bifidobacteriums, ¿no? Que representan casi del 75% del total de bacterias utilizadas para lo que son suplementación para pacientes que han estado con depresión y ansiedad. Dosis diarias de psicobióticos son bastante variables, ¿no? Entre 2 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonias hasta 5, ¿no? Entonces son variables las cantidades que utilizan. Y los principales mecanismos que han hecho eficaz este uso de psicobióticos ha sido la modulación de neurotransmisores, por ejemplo el GABA y la serotonina, la producción de ácidos grasos de cadena corta, modulación inmunitaria, restauración del equilibrio de la microbiota también, y igual mejora de lo que es la permeabilidad, ¿no? del intestino. Ahora, lo que les decía acá, se ha estudiado igual el uso de dietas exclusivas para el tema de mejora de, ya sea como tratamiento, ¿no? De pacientes con salud mental, para pacientes con depresión y ansiedad, ¿no? Como tratamiento no ejerce un efecto significativo, hablando exclusivamente de la dieta mediterránea, pero sí combinándolo con otro tipo de tratamientos, o sea, con otras disciplinas, ya sea psicología, psiquiatría, incluso actividad física, etcétera. Entonces, ¿qué va a empeorar la microbiota del intestino? Infecciones específicas, por ejemplo, de Helicobacter pylori, en la cual se hace aquí una conexión con el uso de antibióticos.
se debe reponer luego la microbiota. Inflamación crónica producida por el estrés crónico y consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes, ¿no? Esto en el tema no dietético. Ya pasando a tema dietético, se habla de patrones dietéticos occidentales, los nuestros, como hidratos de carbono refinados, que consumimos bastante en nuestro medio, mayor cantidad de proteína animal que no sea magra y grasas saturadas, además de grasas trans, ¿no? Que estas van a alterar la diversidad de la microbiota. ¿Cómo podemos aplicar esto y manejar en consulta? El objetivo principal es mitigar los factores que contribuyen al deterioro de la salud mental, ¿no? Especialmente estos relacionados con la dieta, ¿no? Y el microbioma intestinal en nuestro rubro. Vamos a identificar y modificación de patrones dietéticos. Entonces, ¿qué es la base de esto? La educación alimentaria nutricional. Más que una dieta específica, más que suplementar libremente, no sé, tomate, por decir, X probiótico, ¿no? Dar una marca en específico. Primero tenemos que educar a nuestro paciente e identificar estos factores, estos patrones que nos van a alterar la microbiota. Por ejemplo, el alto consumo de alimentos ultraprocesados, cambio a alimentos naturales. Como decía una ponente, ¿no? En nuestro basurero no tendrían que haber envoltorios, tiene que haber más cáscaras, ¿no? Azúcares y carbohidratos refinados, podemos cambiar a guiar al paciente a reducir drásticamente la ingesta de azúcares añadidos, lectura de etiquetas, etcétera, y los carbohidratos altamente procesados, lo que nos mencionaban, ¿no? El jarabe de alta fructosa. Promover fuentes de carbohidratos complejos y fibra dietética. Y bueno, algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados que pueden ser yogures azucarados. No, o sea, te pueden decir, ok, tome su yogur probiótico, pero en su composición lleva azúcar, ¿no? Y cereales de caja con azúcares añadidos, ¿no? Que no, pero este es rico en fibra. Leemos la etiqueta y azúcar, ¿no? El control de consumo de grasas no saludables, ¿no? Una dieta rica en grasas puede alterar la capacidad del nervio vago, ¿no? Y aumentar la oxidación de proteínas, generar ansiedad, ¿no? Ahora, hablando específicamente el tipo de grasas, vamos a limitar lo que son grasas saturadas y grasas trans y vamos a priorizar grasas saludables, ¿no? Puede ser palta, frutos secos, semillas, que muchos han hablado de semillas, ya sea aceite de oliva o aceites vegetales que no sean sometidos a calor. Y para hacerlo muy específico, estas son las conclusiones a las que yo he llegado. El tratamiento nutricional en lo que es ansiedad y depresión es un coadyuvante, ¿no? El empeoramiento de la salud mental es multifactorial y por lo tanto el tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿no? No solamente tema nutricional, sino coadyuvar con lo que es de la mano con psicología, psiquiatría, etcétera. No hay más. Ah, está. Muchas gracias por su atención. Ok, muchísimas gracias. ¿Preguntas, por favor? Buenas noches, felicidades por la ponencia. Una consulta, ¿cómo evalúan el seguimiento nutricional de la microbiota? ¿Qué indicadores utilizan o qué laboratorios solicitan? Porque es bastante específico, ¿no? En nuestro medio, sé que en Santa Cruz están trabajando, están midiendo, pero no sé en otros departamentos cómo estarán con eso.
¿Hay algún laboratorio? Sé que en La Paz Resus mide lo que es microbiota intestinal. He trabajado también con un gastroenterólogo, pero de todas formas, más que nada lo asumimos también a temas de sintomatología igual, porque hay ciertos pacientes que obviamente están con distensión abdominal. Se puede trabajar no solamente, como dicen, tratamiento de lo que es dieta mediterránea. Ciertos pacientes que también les podría funcionar incluso una dieta baja en FODMAPs, ¿no? Pero obviamente es ir haciendo, como usted dice, ¿no?, un seguimiento constante de lo que es el tema de sintomatología también, y bueno, con este doctor que los determina este laboratorio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por allá? Ahí atrás. Buenas noches. Una pregunta. Para un paciente diagnosticado con TDAH, ¿qué es lo que usted recomendaría? ¿Perdón? Un paciente diagnosticado con TDAH, ¿qué es lo que recomendaría? En un paciente diagnosticado con TDAH, igual se ve el tema de lo que es sintomatología, pero estos pacientes más se ve el tema más con psicología, ¿no? Definitivamente con psicología. Interfiere también el tema de microbiota. Habría que ver si es que existe alguna disbiosis. Específicamente la cepa, tal cual como para TDAH, desconozco, pero más entre lo que es tratamiento de ansiedad y depresión, lo que es más influye son lactobacillus, rhamnosus específicamente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por tan linda ponencia, todo quedó muy claro. Aplaudimos, por favor. Bien, a continuación, de acuerdo al programa, damos inicio con la ponencia de la licenciada Mayra Estrada Ledesma, que nos va a estar hablando sobre el tratamiento nutricional en trastornos alimentarios, neurobiología del hambre y la saciedad, implicaciones nutricionales en anorexia y bulimia. La doctora es de acá de Bolivia, es nutricionista dietista con sólida experiencia en nutrición clínica y educación nutricional, comprometida con brindar una atención integral y personalizada para mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes. La licenciada Mayra combina sus prácticas clínicas con docencia universitaria, impartiendo desde el 2018 clases en pregrado y fomento a sus estudiantes en desarrollo de habilidades críticas y profesionales en nutrición y ciencias de salud. Actualmente atiende en centros especializados, enfocándose en la recuperación de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria desde un enfoque multidisciplinario y realiza talleres de adecuación alimentaria para pacientes en grupos etarios, promoviendo hábitos saludables. Cuenta con una formación académica en nutrición y dietética por la Universidad Mayor de San Simón, diplomados en educación superior y nutrición clínica, además de un certificado internacional en antropometría. Su pasión por la nutrición y la educación convierte una referente comprometida con la salud integral de sus pacientes y el desarrollo profesional de futuras generaciones. Recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada, por favor. Licenciada, le otorgo. Este es para ir adelante, este para atrás, y si necesita puntero, ese está acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre la intervención nutricional en el TCA, que es lo que actualmente me dedico, y ya les iré contando las experiencias nutricionales. Voy a hablar primero de unos testimonios, algunos de los testimonios que me han ido marcando en esta atención a pacientes con TCA. A mis 13 años fui con una ginecóloga por irregularidades en el periodo menstrual. Me dijo que mientras siguiera gorda no volvería a tener la regla. María, con una muy mala relación con la comida, actualmente está en proceso de recuperación.
Mi fiesta de 15 años se acercaba, fui con un médico, yo pesaba 53 kilos, medía unos 60 y él me aseguró que podía seguir bajando de peso. Llegué a los 49 kilos y me dijo, aún se puede más. Tania, actualmente con bulimia, negó el tratamiento, sigue sin tratamiento. A mis 15 años fui con un endocrinólogo, le dije a mis papás que no podía estar más con ese peso, me empezaron a restringir comida que antes disfrutaba, bajé de peso, a los meses fui con otro endocrinólogo, al cual me miró al abdomen. Continuamos. Entonces, a mis 15 años fui con un endocrinólogo, le dijo a mis papás que no podía estar más con ese peso, me empezaron a restringir comida que disfrutaba, bajé de peso, a los meses fui con otro endocrinólogo, el cual miró mi abdomen y me dijo, eso parece de una abuelita, con una mirada despectiva. Dayana, actualmente en recuperación, pasó por anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Tenía 14, acudí con un nutricionista quien me pesó y midió y luego con una mirada de reprobación me dijo, pesas casi lo mismo que tu mamá, eso no está bien. Briana, afortunadamente ya recuperada. ¿Por qué les muestro estos testimonios quizás un poco duros? Porque todos ellos tienen un factor en común, que es un profesional de salud detrás, que quizás con una intención de persuadir al paciente a mejorar su estado nutricional, hizo críticas destructivas a su cuerpo que pudo generar o pudo poner esa gotita que derramó el vaso y generó un TCA. Efectivamente vamos a ir viendo que el TCA es multifactorial, pero nuestra responsabilidad como nutricionistas o profesionales del área es ser empáticos y no ser contribuyentes a un posible TCA. Entonces, para empezar, el hambre sabemos todos que es una señal fisiológica, es un impulso que está mediado por varias áreas del cerebro. Hay varios tipos de hambre, tenemos la física, donde el estómago, señales del estómago como vacío, crujidos, mayor salivación, son las que aparecen. Pero también tenemos el hambre emocional, donde las personas necesitan un refugio emocional ante una situación o una emoción incómoda y recurren a esta. También el hambre sensorial, es decir, estimulada por sensaciones como la vista, el olfato, el gusto, que nos abre o nos habilita el apetito. Y el hambre mental, esas creencias que nos dice qué deberíamos comer, a qué hora deberíamos comer, esos pensamientos. La plenitud y saciedad es esa sensación de llenura, satisfacción, donde nuestro cuerpo deja de tener deseo de comer, probablemente durante la comida o después de la comida. Ahora, la saciedad va a estar vinculada a la leptina, que es secretada por la grasa,
a las hormonas PPY, a la insulina o a la CRH. Todas estas van contribuyendo a la sensación de saciedad. Y el hambre va a estar estimulada por las neuronas NPY, la grelina y la MCH. El hambre y la saciedad es un baile, es un juego en el cerebro, estimulado tanto por órganos digestivos como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, pero también no olvidemos que el hambre y la saciedad está mediada por factores sociales, emocionales y culturales de cada persona. Ahora, ¿por qué hay una desregulación del hambre y de la saciedad en el TCA? Es algo que muchas pacientes en su proceso de recuperación presentan. La grelina se ve alterada porque en la anorexia puede haber un hambre intensa, o en la bulimia porque ha habido episodios de atracones y una hipersensibilidad o rebote de esta hormona. La leptina, en la anorexia hay una desnutrición, entonces la leptina va a estar disminuida, por eso puede haber una alteración de la señal del hambre. Hay resistencia de señales de saciedad, sobre todo en bulimia o trastorno por atracón. Hay una desconexión con el hipotálamo y hay un cortisol elevado. Recordemos que son trastornos psicológicos donde obviamente la persona va a estar con el cortisol elevado. Ahora, voy a hablar de 4 elementos para dejarlo en claro. Tenemos los hábitos alimentarios desorganizados, que la mayor parte de la población lo tiene o lo tenemos. Es decir, no comemos suficiente fibra, no comemos suficiente fruta, no tomamos suficiente agua. Pero esto puede ser por algo de educación, conocimiento, falta de dinero, etc. No es un problema como tal, psicológico. Luego podemos generar una mala relación con la comida, es decir, empezamos a vincularnos de una forma inadecuada con la comida, empezamos a sentir culpa, empezamos a no disfrutar la comida, buscamos exacerbadamente bajar de peso, pero no interfiere con nuestro bienestar. Luego podemos desarrollar una conducta alimentaria de riesgo, es decir, ya empezamos a dañar a nuestro cuerpo con ciertas conductas. Purgar, métodos compensatorios, laxantes, diuréticos, pero no es de una forma frecuente. Y finalmente tenemos el TCA, donde hacemos estas conductas de riesgo ya de una forma frecuente y perjudica a nuestro estilo de vida, nuestro trabajo, nuestra educación, nos aislamos, etc. Ahora, en el TCA y la mala relación con la comida, siempre va a haber estas 3 aristas: la imagen corporal, el ejercicio o las conductas alimentarias. Es decir, la persona no solamente va a tener unas conductas alimentarias alteradas, sino también una mala relación con el ejercicio, donde lo va a ver como un castigo, un método compensatorio, no lo va a disfrutar, va a haber culpa si no hace ejercicio, y con la imagen corporal también. Puede haber dismorfia, puede haber comparación, que le inhabilite a tener una vida y un bienestar. Ahora, ¿cómo es tener una mala relación en la comida? Que muchos de ustedes quizás no se dediquen a trabajar con pacientes con TCA, pero sí pueden trabajar con personas que están teniendo una mala relación con la comida. Y es importante que lo puedan detectar y que puedan trabajar en ello para no empeorar esta mala relación y desatar un TCA. Sentir culpa después de comer, sobre todo porque voy a engordar, comparar mi cuerpo con otras personas o comparar mi comida con otras personas constantemente, ver alimentos como buenos o malos, etiquetarlos, satanizarlos, y esto hace que se genere más culpa si los como. Hacer cheat meal es algo que lastimosamente muchos entrenadores hacen, ¿no? Puedes comer muy ordenado en la semana y elige un día en la semana para comer lo que tú quieras, ¿no? Viernes, sábado, entonces la persona empieza a ver la comida como premio o castigo. Compensar conscientemente después de sentir que comí mucho, hoy comí mucho, entonces mañana hago ayuno, me restrinjo o me quedo más horas en el gimnasio. O ver al ejercicio como un castigo para quemar calorías, ¿no? Entonces son estas lastimosamente conductas que están muy normalizadas en nuestro medio y muchas veces lo venden incluso como disciplina. Ahora, ¿cuáles son las conductas de riesgo? Es decir, ya hacer algo para bajar de peso de una forma destructiva. Puede ser purgar o vomitar después de comer, puede ser ayunos prolongados, puedes usar pastillas o medicamentos, laxantes, diuréticos o hacer un ejercicio compensatorio. Y hay una preocupación constante para bajar de peso, que muchas veces esta preocupación inhabilita la vida social, ¿no? No es solamente una preocupación que está ahí, sino ya afecta a mi vida social, afecta a mi trabajo, afecta a mi cognición,
porque el querer bajar de peso se vuelve un área de la preocupación, un valor, se le asigna un valor muy grande en la vida de la persona. Ahora, los TCA son multifactoriales evidentemente, no solo hay una causa, tenemos factores predisponentes como la genética, está cada vez más demostrado que hay familias que tienen TCA y así como otras patologías, también tiene un factor genético. El sexo femenino, lastimosamente las mujeres han sido más estimuladas a probar que su cuerpo es un artículo de valor, entonces eso también estimula. La edad, principalmente en la adolescencia, porque en la adolescencia están altamente influenciados por el juicio ajeno, están desarrollando su cerebro, entonces es una etapa de riesgo. Trastornos afectivos, codependencia, que haya habido obesidad anteriormente, porque esto va a generar que la persona haya sentido bullying y que quiera cambiar su cuerpo. Hay factores precipitantes, es decir, que es la gotita que rebasó el vaso, como cambios corporales en adolescentes. Es muy común que se dispare el TCA en la edad entre 9, 10, 11 años, donde el cuerpo del niño está cambiando y obviamente su distribución de la grasa está cambiando. Separaciones, duelos, cualquier tipo de duelo que la persona experimente, por ejemplo, no solo la muerte de un familiar, sino cambio de trabajo, cambio de ciudad, una separación, un divorcio, puede generar un TCA, o sea, puede disparar un TCA. A enfermedades que hayan sido muy adelgazantes, por algún tratamiento médico que se ha obligado el cuerpo a adelgazar sin quererlo, eso también puede condicionar. O experiencias traumáticas. Hay un gran historial en pacientes con TCA que son víctimas de abuso físico o abuso sexual. Y factores mantenedores, es decir, que mantienen a la persona con la enfermedad, como la interacción familiar. Una familia disfuncional va o salvar o mantenerla a la paciente. Aislamiento, las pacientes mientras más aisladas están, más riesgo tienen de quedarse con TCA. Ahora, hay factores de riesgo como esta interiorización del ideal de la delgadez como el máximo de la belleza. Si la persona tiene este ideal estético, entonces es más peligroso. Insatisfacción corporal, eventos traumáticos. Hay rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la competitividad, la codependencia que pueden empeorar el TCA. Y factores sociales como la presión social por la delgadez, la asociación a la delgadez con éxito, un ambiente familiar muy crítico, comparaciones entre hermanos, altas expectativas parentales, no solo expectativas corporales del hijo, sino incluso expectativas académicas. Eso también puede generar un mayor control y mayor rigidez en la paciente. Ahora, los TCA son trastornos psicológicos, no son nutricionales, pero lo que vemos es la parte alimentaria, entonces por eso a nosotros nos toca trabajar. Conllevan alteraciones de la conducta alimentaria y necesitan un tratamiento multidisciplinario. Evidentemente el psicólogo o el psiquiatra es la base, el nutricionista, el médico, muchas veces también un entrenador, que nos ayude a dar este espacio seguro a la paciente. La población más vulnerable van a ser adolescentes o jóvenes menores de 30 años, deportistas, ya que en el área del deporte, sobre todo de alto rendimiento, hay una alta competitividad y hay una alta crítica por el cuerpo. Sobre todo gimnastas, bailarinas de ballet, modelos e incluso el personal de salud, porque muchas veces el personal de salud somos juzgados más que por nuestro cuerpo que por nuestro rendimiento. En cuanto a prevalencia, la anorexia tiene una prevalencia del 0,4% más o menos en países occidentales. El periodo de diagnóstico es a los 17 años aproximadamente, pero cada vez hay un mayor diagnóstico en mujeres prepuberales, es decir, 8 o 9 años, o mujeres mayores de 40. La menopausia también es un factor predisponente de riesgo en las mujeres, porque hay un cambio físico, ¿no? Es destacable que la diferencia entre hombres y mujeres es de 10 a 1 en la anorexia y la tasa de mortalidad en la anorexia es de un 5%, por consecuencias de la misma desnutrición o por suicidio. En el caso de la bulimia es una prevalencia mayor, hasta el 1,5%, hay una menor mortalidad porque no hay desnutrición y todas las personas con TCA tienen de un 20 a un 43% más de probabilidad de tener riesgo suicida. Ahora, para diagnosticar anorexia, ¿cuáles son los criterios? Principalmente que haya una restricción energética, es decir, que coma menos, que baje de peso evidentemente,
y un miedo intenso a ganar peso. Y también una alteración de su propia forma corporal. Ahora, ¿por qué el hambre aumenta en la recuperación con anorexia? Cuando estamos con pacientes que están en recuperación, hay una fase en la anorexia donde empiezan a sentir hambre, mucha hambre, lo que ellas llaman hambre extrema. ¿Por qué se da esto? Porque se está dando una compensación energética. Después de un gran periodo de ayuno, empiezan a comer y se empieza a restaurar las hormonas, principalmente la insulina. La grelina también empieza a reactivarse y la paciente empieza a magnificar sus síntomas porque antes no sentía hambre y ahora va a sentir muchísima hambre y eso le da miedo. Y por esto en esta etapa de hambre extrema o hambre intensa es necesario que la parte psicológica le dé mucha contención para que no abandone el tratamiento y no empiece a restringir otra vez. También hay una restauración de la interocepción. La interocepción es esa conexión con nuestras propias señales corporales. Cuando uno no tiene TCA, no juzga a si tiene hambre, tiene saciedad, si le duele o no le duele. A alguien con TCA, todo lo que le pasa a su cuerpo es juzgado y es criticado. Entonces, el empezar a sentir hambre la desconcierta y le genera mucho miedo. Y además van a empezar a aparecer antojos, porque recordemos que en la etapa de restricción la persona se ha restringido de comer muchos alimentos que sí le gustaban. Y en esta etapa cuando vuelve a comer aparece otra vez ese disfrute, pero le da culpa y le da miedo. Y es temporal, por si acaso. Siempre hay que aclarar a las pacientes que es una etapa temporal y que no empiece a restringir porque si no esto va a cronificarse. En la bulimia, ¿cuáles son las características de diagnóstico? Va a haber una ingestión, va a haber unos episodios recurrentes de atracones. ¿Qué es un atracón? No es comer un plato más, no es aumentarse un poco de arroz a la carne, no es comer un pan más. Es comer grandes cantidades de comida en corto tiempo, disociadas. Es decir, la paciente no se da cuenta cuánto ha comido y además generalmente es a escondidas porque hay una gran cantidad de culpa. La persona con bulimia empieza a tener atracones y luego, por el miedo a engordar, que también existe, empieza a utilizar métodos compensatorios como purgarse, como ejercicio intenso, diuréticos, laxantes. Puede utilizar un método compensatorio o más de uno, ¿no? Dependiendo cada paciente. Y los atracones, para que se cataloguen como bulimia, por lo menos tienen que ser una vez a la semana en los últimos 3 meses. Y en el trastorno por atracón, que a veces se confunde con la bulimia, en el trastorno por atracón igual hay los atracones, pero no hay la compensación. Es decir, la persona no purga, no hace ejercicio extensivo, no usa laxantes y por eso generalmente en el trastorno por atracón hay una subida de peso. Los atracones tienen estas características, ¿no? Hay una sensación de falta de control, es decir, la persona no puede controlar lo que está comiendo, puede mezclar alimentos. Usualmente los atracones son con alimentos que ellas mismas se restringen, calóricos, ricos en azúcar, ricos en grasas. Pero a veces también, muchas de ellas planifican los atracones, a veces surgen como después de una situación emocional incómoda, o a veces buscan combinaciones que les parecen favorables y beneficiosas. Comen solas por la vergüenza, se sienten muy culpables después del atracón y en el caso del trastorno por atracón no utilizan un método compensatorio. Ahora, ¿por qué es difícil reconocer la saciedad en la bulimia o en el trastorno por atracón? Muchas veces cuando no se trabaja de una forma adecuada en el TCA, les dices, pero ¿por qué no dejas de comer simplemente? ¿No? O sea, cuando se ve una mirada muy simplista. No es tan fácil porque llevan meses o a veces años en el famoso ciclo restrictivo atracón, donde hay una restricción alimentaria, el cuerpo naturalmente va a responder con hambre, va a querer comer mucha cantidad, usualmente ahí va a venir la pérdida de control porque hay una desregulación emocional, hay culpa y hay otra vez restricción y un nuevo atracón. Y se empieza a generar ese ciclo que es muy difícil de salir. Entonces, por eso no hay esa sensación de saciedad, porque la persona no solo llega a tener saciedad, llega a tener una llenura incómoda, porque no come lo que una persona sin TCA comería, come cantidades muy grandes, entonces ya ni siquiera registra la saciedad. ¿Cómo se logra volver a registrar la saciedad? Rompiendo este ciclo atracón-restricción.
¿no? Que es una dieta regular, fraccionada y no con periodos grandes de ayuno o restricción. También hay una desconexión interoceptiva, es decir, la persona come por impulsos externos o emocionales y se desconecta de su cuerpo. También va a haber alteraciones hormonales en los trastornos por atracón o en la bulimia. Puede haber resistencia a la insulina, resistencia a la leptina por estas grandes cantidades de ingesta. Entonces, esto va a hacer que se le dificulte encontrar esa señal de suficiente y además que le genera mucha culpa. Y el comer lo ve como un regulador emocional. Estas personas tienen problemas emocionales, conflictos, no saben cómo regularse y su manera de regularse es a través de la comida. Entonces, una parte del tratamiento también es enseñar a regular las emociones más allá de solamente la comida. Ahora, los trastornos de conducta alimentaria pueden tener otras comorbilidades psicológicas como la ansiedad y la depresión, el TOC, autolesiones, conducta suicida, el TLP, adicciones, es algo que se ve mucho en las pacientes con TCA. Que obviamente eso es parte del tratamiento psicológico, pero hay que entender si tú vas a trabajar con TCA, no vas a ver solo el TCA, probablemente veas mucho más de esto. ¿Qué comorbilidades físicas? Que ya nos toca un poco más a nosotros. Evidentemente, si hay purgas, va a haber daño en el esófago, daño en la dentadura, daño en la boca, va a haber gastritis, esófago de Barrett, va a haber reflujo gastroesofágico, indigestión, alteraciones digestivas, estreñimiento, alteraciones endocrinas como resistencia a la insulina, alteración de la tiroides, constipación es súper común, ya sea por anorexia, porque hay grandes periodos de ayunos, o por bulimia, porque también vomitaba, no consumía fibra adecuadamente, dislipidemia tanto por desnutrición como por la misma resistencia a la insulina. Entonces a nosotros nos toca como trabajar en esta parte junto con el médico. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos nutricionales en estos pacientes? Hay que restaurar o normalizar el peso, dependiendo del estado nutricional. Hay que tratar las complicaciones físicas. Hay que proporcionar educación, que es lo que más nos vamos a tardar. Las dos primeras, la verdad es muy sencillo, pero la tercera es lo que más cuesta, porque recordemos que son pacientes con creencias de años, donde lo que ellas piensan, sienten que es la realidad y no entienden que eso les está haciendo daño. Entonces, uno como parte del equipo, en este caso nutricional, tiene que trabajar con mucha calma de reconstruir esas creencias alimentarias para que pueda haber una recuperación exitosa. Y modificar cualquier disfunción previa y prevenir las recaídas. Ahora, nutricionalmente, ¿qué estrategias tenemos? Si hay una persona con bajo peso, de 30 a 40 kilocalorías por kilo peso, progresivamente, ¿no? Si es normopeso, de 25 a 30 kilocalorías por peso. Algo muy importante es que el paciente o la paciente no debe saber su peso, no debe saber sus medidas, no debe saber cuántas calorías está comiendo. A diferencia quizás con otros pacientes que sí le decimos abiertamente, le damos incluso su historial, etcétera. Acá no. Y a la familia se le puede decir si es menor de edad, pero siempre explicando de que no lo digan. Y las recomendaciones de porciones, cantidades, no debe saber la paciente, sobre todo en las primeras etapas. Porque recordemos que hay pacientes que tienen metas irreales de sus aportes calóricos. Hay pacientes que dicen, yo no quiero pasar de 600 calorías al día. Entonces imagínense saber que su plan tiene 1500 calorías. O sea, automáticamente va a haber un rechazo. Hay que monitorear, sobre todo en la desnutrición, en la anorexia, el síndrome de realimentación, los primeros días, eso es evidente. Podemos empezar con 5, 10, 15 kilocalorías, dependiendo la gravedad de cada paciente. Sabemos que el síndrome de realimentación es un síndrome metabólico endocrino donde se altera el fósforo, el magnesio, el potasio, entonces hay que estar vigilando los primeros días. En el grupo de bajo riesgo podemos empezar de 15 a 25 y en un grupo de mayor riesgo de 10 a 15 kilocalorías.
y esto siempre el médico tiene que estar supervisando con laboratorios de tiamina, de fósforo, de magnesio, para que no haya problemas. Una vez pasada esta primera etapa, ya podemos ir progresivamente ganando de peso. Ahora, la educación nutricional, que es lo que, como les dije, se necesita más tiempo y es más compleja. Para empezar con la educación nutricional necesitamos primero que la paciente tenga un estado nutricional que garantice su aprovechamiento. Si la paciente está con una desnutrición grave, no nos va a entender, no nos va a prestar atención, porque recordemos que ese cerebro ha estado suprimido de energía por muchas semanas. Entonces, no va a entender que yo le diga que el carbohidrato le necesita para el funcionamiento de su cuerpo. No lo va a entender. Entonces tenemos que pasar una desnutrición grave a quizás una desnutrición leve para empezar con la educación nutricional. Y primero siempre sesiones cortas. No podemos estar 1 hora hablando de nutrientes con alguien que 1 no tiene el interés y 2 físicamente le está costando. Tiene que estar motivado y tiene que comprender la utilidad de la educación nutricional. La educación nutricional es nuestro vehículo de facilitación para la toma de una conciencia, es decir, es nuestro aporte para que la paciente vaya entendiendo que sus conductas le hacen daño y el por qué funciona su cuerpo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los tópicos que se abran en la educación nutricional? Siempre empezamos con funcionamiento de la alimentación, macros, micros, importancia del agua, de la fibra, antioxidantes. No es solamente decir quiero que comas para que ganes de peso, es explicarle el quiero que comas para que tu cuerpo funcione mejor. Y cuando se le va explicando de una manera sencilla, ellas van entendiendo poco a poco que incluso había una paciente hace poco que me decía, no sé por qué no he podido aprobar mi examen. Y cuando le explicas que el cerebro necesita glucosa, que cómo funciona, ya no se siente tan culpable y quizás entiende que comiendo incluso su cerebro va a funcionar mejor. También la parte de educación es el funcionamiento del aparato digestivo. Muchas de ellas presentan síntomas digestivos cuando empiezan a comer. Cuando no comían, no tenían reflujo, no tenían gastritis, empiezan a comer y empiezan estas alteraciones y dicen, ya no quiero comer. Pero hay que explicarles el por qué se está dando y que esto va a tomar un tiempo en que se regenere la mucosa, en que vuelva a funcionar, la misma constipación y que si vuelven a restringir o vuelven a purgar, esto empeora, pero siempre explicando de una forma muy tranquila, con mucha compasión. No es lo mismo que explicar a un paciente diabético o a un paciente con gastritis que no tenga un TCA. Es mucho más simple. Hay que hacerlo más simple. Y por último, el último tópico, grupo de tópicos que se explica es el tema de saciedad, hambre, por qué siente hambre, por qué siente saciedad, cuando ya se empieza a reconectar con su cuerpo. ¿Y cuál es nuestro fin? Que logre una alimentación equilibrada e intuitiva. Ahora, algo que nos ayuda mucho en este proceso, tanto a la parte terapéutica como a la parte nutricional, es el mindfulness. El mindfulness es una práctica donde consiste en entrenar el presente, es decir, estar atento a los fenómenos que están pasando ahora, sin juicio, sin juzgar, sin crítica, ¿no? Esto nos sirve para que la paciente, por ejemplo, restaure la conexión mente y cuerpo. Empieza a disminuir la voz crítica interna, ¿no? ¿Por qué siento tanta hambre? ¿Por qué no me siento saciada? Hay una constante crítica. En cambio, el mindfulness nos enseña desde el momento de respirar a calmarnos y a sentir que todo lo que esté pasando en nuestro cuerpo es válido. Pausa el automatismo de conductas, regula las emociones, que era un gran problema, sobre todo en bulimia y en trastorno por atracón, y mejora la experiencia alimentaria, es decir, le devuelve el disfrute de la comida a muchas de las pacientes. Acá tenemos un cuadrito sobre la anorexia nerviosa, donde cuando se empieza a instaurar el mindfulness, mejoran los sensaciones, pensamientos, sentimientos, y conseguimos una conexión con el momento presente. Hay una aceptación sin juicios y hay un equilibrio personal. Entonces, ayuda mucho en las sesiones nutricionales a hacer la práctica de mindfulness, tanto de forma individual como de forma grupal. Ahora, ¿cuándo podemos decir que la persona se está acercando a una recuperación completa o al alta? Hay que considerar varias variables. Por ejemplo, primero es que la salud física y la composición corporal esté mejorando. Es decir, que haya llegado a un peso mínimo saludable, que lo esté manteniendo,
que sus analíticas bioquímicas estén adecuadas, deficiencias o alteraciones, esté encontrando un equilibrio, que haya una mejor relación con la comida, es decir, que ya esté eligiendo alimentos desde el equilibrio, variados, que mantenga un ritmo de ingesta, es decir, que no, de lunes a viernes no coma de una forma equilibrada y sábados y domingos se desequilibre. Entonces ahí todavía no estamos mejorando la relación con la comida. Que empiece a tener autonomía en el proceso. Les decía que al inicio es muy importante, incluso en pacientes mayores de edad, que tengan un buen círculo, mamá, papá, hermanos, que le ayuden a hacer sus comidas. Porque si le enviamos a la paciente, hazte tus comidas, va a hacerse comidas restrictivas, va a utilizar alimentos, o sea, va a seguir con sus propias conductas. Entonces, al inicio del tratamiento, si no está internada en una institución, necesitamos ayuda de la familia. A medida que va mejorando, le podemos dar más libertad y autonomía para que empiece a hacerse sus preparaciones sin la restricción y sin el control. Hay que normalizar las conductas, es decir, que ya no utilice laxantes, ya no purgue, que si va a empezar a hacer ejercicio lo haga de una forma progresiva, condicionada, que empiece a consumir agua suficiente, que no restrinja y finalmente que pueda manejar una adecuada información. Es decir, no las podemos mantener en una burbuja a las pacientes. Muchas veces cuando están internadas somos su espacio seguro, no hay… En una institución muchas veces de TCA no se comentan sobre cuerpos, no se habla calorías porque es su espacio seguro, pero hay que enseñarles a filtrar información cuando salgan de eso, porque siempre va a haber gente que comente su cuerpo, siempre va a haber gente que comente calorías, pero ellas tienen que aprender a filtrar esa información con lo que les sirve y lo que no les sirve, para que no vuelvan a recaer. Ahora, ¿cuál es el camino desde la alimentación? Queremos como nutricionistas pasar de una rigidez, reglas, control, miedo y restricciones con los alimentos a un equilibrio alimentario, flexibilidad, tranquilidad y libertad. Muchas veces se confunde y se piensa que en la recuperación del TCA va a haber un descontrol por los alimentos, pero eso es todo lo contrario. Mientras más restricción haya, las mismas pacientes, más descontrol puede haber. Si yo les doy un ejemplo, si les digo, les voy a dejar, ustedes nunca pueden comer chocolate, y les digo, voy a dejar acá el chocolate, y me voy a hacer la distraída, me voy a dar la vuelta, seguro se van a atracar de chocolate. Pero si ustedes saben que pueden comer chocolate cualquier día, que es un alimento como cualquier otro, va a estar el chocolate ahí y ni siquiera se van a antojar. Eso pasa y eso queremos enseñar a las pacientes, que todos los alimentos son válidos. Queremos enseñar una dieta equilibrada, es decir, mayoritariamente con alimentos naturales, macros, micros, completa, variada, siguiendo las leyes de la alimentación, pero también flexible. Es decir, si va a viajar, ayer atendí a una paciente de México que viajó y se sentía súper mal porque al volver del viaje se sentía inflamada. Y ahí tú le explicas y le dices, es normal, un viaje no puedes seguir reglas estrictas en un viaje porque ya no disfrutas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la inflamación, regular tu parte digestiva para que te sientas cómoda, pero hay que enseñarle que no podemos, la alimentación no se puede controlar todo el tiempo, porque es un proceso psicosocial, no es un proceso solamente físico. Entonces le llevamos a la paciente a esa libertad alimentaria, cuidando obviamente la composición de sus alimentos, pero desde la libertad. Aquí está la bibliografía y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Procedemos con las preguntas, por favor. Levantamos la manito para que el micrófono pueda ir. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por su exposición, muy buena. Mi pregunta va a lo siguiente.
Dado el caso en una paciente con anorexia que ya tenemos una recuperación casi completa, el índice de masa corporal ha llegado en un parámetro normal, se ve muy frecuentemente que estas pacientes se van al otro extremo, ¿no? Que vendría a ser el trastorno por atracón o quizá la bulimia. ¿Cómo se podría abordar en este caso? Autorregular tal vez la sensación de hambre, saciedad. Bueno, esa es mi duda. Sí, Gracias. eso es muy común. Cuando no le enseñamos a reconectarse con las señales de saciedad. Porque si nos centramos solamente en el hambre al inicio, estimulamos que coma más. Pero hay que llegar a un punto, cuando se está acercando a un 18, casi 19, hay que empezar a trabajar la saciedad, ¿no? Hay que decir, ok, ¿qué está sintiendo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Hay que estar muy atento, porque muchas veces no es que realmente tenga hambre y que esté comiendo por hambre, sino muchas veces es por ansiedad. Entonces ahí nos apoyamos de la parte psicológica. Si la paciente vemos que está comiendo más rápido, pero igual está ganando peso, entonces no hay tanta hambre. Entonces ahí le damos técnicas de mindfulness, a ver, ¿por qué estás comiendo tan rápido? Le enseñamos a respirar, ya ponemos en práctica el mindfulness porque ya está con un estado nutricional casi óptimo. Entonces ahí hay que trabajar mucho en la sensación de saciedad, sobre todo. Ok, una última duda más, perdón. ¿Cuántas sesiones recomienda de Mindful Eating en este caso? Bueno, yo tengo dos aristas. Yo trabajo en un centro donde las pacientes están internadas, pero también trabajo de forma particular, con pacientes ambulatorias, ¿no? Entonces, lo que yo observo es que de forma internada más o menos tenemos 3 consultas al mes, ¿ya? De las cuales 2 pueden ser mindfulness y una de consulta nutricional. Y cuando es de forma ambulatoria se puede tener máximo 2 sesiones al mes, ¿no? Entonces, lo ideal serían por lo menos unas 3 a 4 sesiones por mes para que sea cortitas, 15, 20, 30 minutos para que se pueda entrenar esta parte. Buenas noches, doctora. Tenía más que todo una pequeña duda. ¿Se puede diagnosticar una anorexia en una paciente que es adulta mayor y que tiene un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia? Un poco complejo porque tendrías que ver que esa desnutrición de dónde está viniendo, o sea, su disminución de ingesta de dónde viene. Y al haber un diagnóstico de esquizofrenia, ¿cuán cerca está de la realidad para que podamos discernir? ¿O es una desnutrición simplemente por una baja ingesta, por los medicamentos, porque no tiene hambre, o es una anorexia nerviosa como tal? Entonces ahí, la verdad, quien nos va a ayudar mucho es el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es el que tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por tan linda ponencia. Aplaudimos, por favor. Muy bien, agradecemos. Primeramente quisiera agradecer a los ponentes por su ponencia que han ido dando. Ha sido valioso, como también ha ido contribuyendo, y por compartir su experiencia y conocimientos con cada uno de nosotros. También agradecer a los asistentes de manera presencial como también virtual. Gracias a su participación activa y por haber hecho que este congreso un espacio de aprendizaje y colaboración. Un aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Ya está. Ok, muy bien. Ahora sí, lo que muchos esperábamos, el sorteo. Vente, campeón. Voy a tener un colaborador acá.